¿Qué tal? Buenas tardes. Ante un Congreso casi vacío por la expansión del coronavirus, Pedro Sánchez ha buscado el apoyo de todos los partidos políticos al plan de choque que hizo público ayer para amortiguar el frenazo económico provocado por la enfermedad. Con casi 14.000 contagios y 598 víctimas mortales, Silvia Mascareño, el presidente del Gobierno, no esconde que la situación aún va a seguir empeorando. No, Pedro Sánchez advierte que lo peor está por llegar y por eso apela no solo a la unidad ciudadana, sino también a la unidad política. Un Sánchez que ha hecho autocrítica, asegura que hará todo lo que esté en su mano para frenar la pandemia y que después presentará unos presupuestos generales del Estado de reconstrucción del país. Estamos hablando de reconstruir económica y socialmente nuestro país. Tiempo ahora para hacer oposición. Estamos, mejor dicho, al principio de la legislatura y lo haremos cuando hayamos superado el virus y evaluado el impacto económico y social de esta emergencia. Aquí en Canarias son 173 casos positivos en estos momentos, 3 personas han fallecido. Se trata de pacientes que ya tenían patologías previas. Hasta el momento se han realizado más de 1.500 pruebas a la población para detectar casos de coronavirus. En las últimas horas se han registrado 36 casos nuevos. Las islas que más casos registran son Tenerife con 119 y Gran Canaria con 45. Quedan poco más de 10 horas para que se produzca el cierre de los aeropuertos canarios, aunque esta medida tiene excepciones. Cristina Suárez, cuéntanos desde el aeropuerto de Gran Canaria. Sí, a partir de esta medianoche los vuelos entre Canarias y la península van a quedar reducidos a 17 diarios y los interinsulares a 18 conexiones al día. En estos momentos el aeropuerto de Gran Canaria está repleto de pasajeros, en su mayoría turistas que buscan retornar a su lugar de origen. También los puertos se verán afectados por estas medidas de restricción. El número de frecuencias en las islas se va a ver disminuido a partir de las 12 de esta noche. Pasaremos de 62 a solo 26 trayectos diarios. Los puertos trabajarán en los próximos días bajo mínimos. Y otra de las medidas anunciadas este martes que se analiza ahora es el aplazamiento de la EBAU, la prueba de acceso a la universidad, como consecuencia del parón en la enseñanza por el coronavirus. Un total de 217.000 estudiantes se verán afectados en todo el país. Estos días en los que los estudiantes están en casa, el aplazamiento les ha supuesto muchas dudas. Las administraciones no han decidido todavía la nueva fecha del examen. Y hemos visto a la unidad militar de emergencias también en labores de limpieza en las zonas donde más gente se concentra, como es el caso de los aeropuertos. Las zonas como los puertos isleños, que no están necesariamente infectadas, pero que soportan el tránsito de muchas personas. Bueno, de esta manera se dan apoyo los canarios encerrados en sus casas desde las ventanas y balcones o a través de las redes sociales. Música, canto, chistes, todo vale para intentar sacar una sonrisa en estos momentos duros. De la angustia por el encierro también se logran sacar buenos momentos. Son los titulares de este miércoles 18 de marzo. Aquí comienza Telenoticias 1. Bueno, es una imagen extraña, el hemiciclo prácticamente vacío en una comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se subía a la tribuna para explicar ante la oposición la situación y las medidas tomadas para evitar la propagación del coronavirus en España. Se abre la sesión. Manifestar en nombre de todos los presentes y también de los inusual. España tiene casi 14.000 contagios y 598 víctimas mortales a día de hoy. El Gobierno advierte de que la situación todavía puede empeorar. Silvia Mascareño, ¿qué más ha dicho el presidente? Sí, esas palabras las ha dicho Pedro Sánchez en la tribuna, en ese pleno histórico, prácticamente el hemiciclo totalmente vacío y en el que los grupos parlamentarios, eso sí, con matices, algunas críticas puntuales, han aparcado sus diferencias para respaldar la gestión del Gobierno. Pedro Sánchez subía a la tribuna para explicar las medidas tomadas en las últimas horas, dice que hará todo lo necesario para aplanar la curva del virus y que después presentará unos presupuestos generales del Estado de reconstrucción del país con medidas extrasociales. Y además recuerda, mientras no haya vacuna, la vacuna somos nosotros. De ahí la importancia de quedarnos en casa.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado en la Cámara Baja las medidas adoptadas tras el estado de alarma y ha anunciado que tras la crisis se creará una comisión de estudio para analizar la situación real de la sanidad pública. Otro de los anuncios del Ejecutivo ha sido la creación de unos presupuestos que permitan la reconstrucción económica del país. El Gobierno de España presentará unos presupuestos de reconstrucción social y económica y que queremos contar con el apoyo y la colaboración de todas las fuerzas políticas para su aprobación. Les repito, estamos hablando de reconstruir económica y socialmente nuestro país. El Gobierno impulsará una comisión de estudio y evaluación que analice con rigor la situación en la que se encuentra la sanidad pública en nuestro país y elabore un libro blanco a fin de realizar los ajustes y cambios que se revelen necesarios. Si consiguiéramos sostener en el tiempo que dure la crisis los niveles de empleo y la estructura productiva sin daños graves, irreparables, al final de aquella se produciría una recuperación rápida, incluyendo un posible efecto rebote que acelerará la actividad. Los grupos parlamentarios han mostrado su apoyo a las decisiones del Ejecutivo, aunque han echado en falta una actuación más rápida, más autocrítica, así como medidas reales para proteger a los autónomos. Fundamental también la prestación extraordinaria por cese de actividad para proteger a los autónomos, aunque seguramente habrá que tomar más medidas para proteger a este colectivo. Fundamental la exención a las empresas de abonar la cuota empresarial. Es verdad que nosotros nos adelantamos con muchas propuestas y preguntas parlamentarias, aun cuando ustedes nos condujeron a todos a pensar que la crisis era menor de lo que realmente sería. Vox lleva desde el 29 de enero trabajando para conocer la verdad sobre el COVID-19. Se ha echado en falta algo de autocrítica y humildad por su parte. Ha hablado que cuando acabe esta crisis habrá una comisión de estudio, pero más bien debería haber anticipado una comisión de investigación. Mientras tanto, nosotros hemos propuesto una comisión parlamentaria de seguimiento. En nuestro país hemos actuado y estamos actuando ante el virus con la mayor contundencia, más que en ningún otro de los países de nuestro entorno. Pero no se trata de ver quién llega antes ni quién es más duro en la respuesta. Se trata de ser eficaces en esa respuesta. El presidente del Gobierno apeló a la unidad de todas las fuerzas políticas porque asegura que esta emergencia sanitaria conllevará inevitables consecuencias para toda la sociedad. Inusual y atípica imagen del Congreso de los Diputados, las medidas sanitarias para evitar la propagación del COVID-19 han provocado que solo 41 personas entraran a la Cámara Baja. E inusuales son también, a la vista está, las condiciones en que celebramos esta sesión. La ausencia de la mayor parte de los diputados no supone en absoluto un incumplimiento de su deber reglamentario de asistencia, sino precisamente el cumplimiento de las recomendaciones de la Mesa y la Junta de Portavoces. Además de la presidenta del Congreso y los 5 miembros de la Mesa, tan solo han accedido 23 diputados, guardando la distancia de seguridad y algunos de ellos con guantes y mascarillas. A los 5 ministros que han acudido se le suman los 2 letrados y 2 fotógrafos que han ocupado las gradas laterales habitualmente llenas de los profesionales gráficos. Una sola taquígrafa y una ujier de nombre Valentina que se ha encargado de seguir el protocolo y limpiar el atril tras cada una de las intervenciones de los diputados. Gracias, Valentina. Por el mismo grupo... Los diputados de Nueva Canarias y Coalición Canaria, Nora Mas y Pedro Quevedo, no estuvieron físicamente en el Parlamento, como la mayoría de sus señorías, por las medidas adoptadas por la crisis del coronavirus. Ambos han seguido la comparecencia de Pedro Sánchez y han valorado las medidas adoptadas por su Ejecutivo. Nueva Canarias, ya lo habíamos expresado así anteriormente, apoya el conjunto de medidas desde el punto de vista de la salud pública que ha tomado el Gobierno de España por entender que van dirigidas a que la crisis dure el menor tiempo posible, que es lo que minimizará los daños tremendos que ya está produciendo sobre las personas, sobre todo sobre las personas y también sobre la economía. Hoy ratificamos nuestro apoyo al decreto de alarma aprobado, a las medidas sanitarias, sociales y económicas que confiamos sean ampliadas en breve para dar respuesta a aquellos colectivos como los autónomos que no han estado suficientemente recogidos en las mismas. Y que sepa el Gobierno que contará con Coalición Canaria Partido Nacionalista Canario para la prórroga del mismo y para ese posible presupuesto de reconstrucción social y económica.
El rey Felipe VI se reunirá esta tarde con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Zarzuela para hablar sobre el estado de alarma por el coronavirus. Además, el rey también mantendrá un encuentro informativo con los miembros del Comité Técnico de Gestión de esta enfermedad, los ministros de Defensa, Sanidad, Interior y Transporte. Tras la reunión, el monarca dirigirá un mensaje televisado a toda la nación. Vamos a repasar los datos de incidencia de este COVID-19 a nivel mundial. En total hay contabilizados 201.530 casos activos. Ahora mismo ya se han producido también 82.000 altas. El número de fallecidos por el coronavirus supera los 8.000. El principal foco ahí lo tienen en China, una mayoría ya de altas también. En el tránsito hacia Europa llama la atención que Irán rebasa los 16.000 casos. Otro punto importante, Italia se ha cobrado 2.000 muertes. Si miramos la situación en nuestro país por comunidades autónomas, se comprueba que Madrid sigue siendo la principal preocupación, con 5.637 casos de COVID-19. A cierta distancia, tanto Aragón como Cataluña también superan la barrera del 1.000.000 de positivos. El resto de autonomías se mantiene por debajo de esa franja. Y esta es la situación en Canarias. 181 casos de coronavirus confirmados hasta ahora, de ellos 73 hospitalizaciones. 17 personas se encuentran en estado crítico. Además, existen 8 casos dados de alta y 3 fallecimientos. Por islas, Tenerife cuenta con 119 casos acumulados, Gran Canaria 45, Fuerteventura 6, La Palma 5 y La Gomera y Lanzarote 3 cada una. Sigue por el momento el Hierro sin presentar ningún caso. España cuenta con un total de 13.716 casos de contagio en un solo día. La cifra ha aumentado en 2.538. Han fallecido ya 558 personas y 744 siguen graves. En el plazo aproximado de 2 o 3 días comenzarán a hacer los test de diagnóstico rápido a las personas que presenten síntomas del coronavirus. Sanidad ha apuntado que están dialogando con las comunidades autónomas y que serían pruebas a domicilio. Se va a empezar inmediatamente a hacer las pruebas a todas las personas que tienen sintomatología y que pueden estar o no afectadas por el coronavirus. Esta tarde también conoceremos el nombre de las compañías aéreas que van a operar en Canarias y estarán atentos desde el Gobierno a la posible subida de precios. Y atentos para que no se produzcan incrementos de precios relevantes. Desde que comenzara el estado de alarma ya hay 2.600 militares desplegados por 48 localidades españolas, incluidas algunas Canarias. Se ha detenido a 73 personas por cometer actos incívicos. Más de 10.000 patrullas de la Guardia Civil vigilan las carreteras y las vías españolas y se desinfectan espacios comunes. Todo mientras se agradece la labor de los sanitarios, los efectivos de seguridad y se recuerda la importancia de mantener el confinamiento. Yo creo que los niños estáis haciéndolo muy bien. Os lo agradezco de verdad. Ayudad en casa, conseguid que en casa el ambiente sea el bueno para que esto siga. Ayudad a vuestros padres a tomar las decisiones correctas si es necesario. Agradecimiento a los niños, pero también toque de atención a los mayores de 80 años para que ahora más que nunca extremen las precauciones. Han muerto 17 ancianos y se registran más de 70 casos de coronavirus solo en una residencia para personas mayores en Madrid. Los familiares de varios internos han denunciado la falta de medidas y la poca información que han recibido. Además, aumentan las multas en esa comunidad por saltarse las medidas decretadas por el Gobierno. La Fiscalía de Madrid abre una investigación penal a raíz de la muerte de 17 ancianos y el contagio por coronavirus de 70 personas en esta residencia de Madrid. Los familiares piden más medios y denuncian la falta de medidas y la poca información. Se puede entrar dentro, te sale una trabajadora y te comenta algo. Ante las medidas decretadas por el Gobierno, la Unidad Militar de Emergencia ha habilitado en la Feria de Madrid 150 camas, baños, duchas, comedor y agua para personas vulnerables y sin hogar. Se prevé albergar a más de 600 personas. A aquellas personas sin hogar, para que puedan tener aquí un sitio lo más agradable posible en estos momentos. También este miércoles la Asociación Hotelera ha puesto en marcha los hoteles medicalizados con 60.000 plazas para personas que ya tienen buen estado de salud, pero que aún requieren aislamiento. Y desde el SAMUR se dan pautas para afrontar la cuarentena y las incertidumbres de estos días. Hay que tener muy en cuenta a las personas mayores que desgraciadamente se han quedado aisladas en casa. Es muy bueno llamarles, que sepan que estamos aquí. Si tienen móviles, mandarles algún vídeo para que nos vean, para que sepan que estamos aquí.
Este miércoles el tráfico ha caído en Madrid más de un 60%, sin embargo, se multiplican las multas, ya van más de 340 y 9 detenidos por no cumplir con las restricciones. Alcoy, en Valencia, contabiliza 45 afectados y un fallecido en un foco de coronavirus en un centro de mayores. La residencia mantiene en aislamiento a los enfermos y ha suspendido las visitas de familiares para evitar la expansión de los contagios. Las autoridades sanitarias estudian el origen del foco. Mientras, la Generalitat trabaja contrarreloj para reformar parte del antiguo Hospital de la Fe. Busca habilitar 76 camas, espacios que se sumarán a las más de 3.500 disponibles en hospitales públicos y privados. El Gobierno inicia las obras este miércoles y finalizarán en 10 días. No debemos especular. Debemos trabajar con esos escenarios para dar respuesta y eso es lo que estamos haciendo con el plan de infraestructuras urgentes y tiene algunos espacios que ya hoy mismo se han empezado a rehabilitar y a poner en disposición de ser utilizados en las próximas fechas. En Vitoria e Ibiza, la unidad militar de emergencias ha vuelto a salir a la calle para garantizar la seguridad. Este miércoles han recorrido las ciudades llevando a cabo trabajos de desinfección. Necesitamos el apoyo de todo el mundo. Tan importantes somos nosotros que estamos desinfectando, haciendo labores de presencia, como las familias que se quedan en su casa. Por su parte, Baleares continúa confinada por mar y aire. Desde las islas solo está permitido un vuelo diario con Barcelona y Madrid, mientras que los trayectos marítimos no pueden transportar pasajeros, solo mercancías. El Gobierno estatal ha tomado varias medidas económicas y laborales frente a esta crisis sanitaria. En Canarias, empresarios y sindicatos las valoran por lo que suponen para mantener la viabilidad de las empresas y mantener el empleo. Hemos conocido una importante batería de medidas económicas y confiamos que sigan en la misma línea que las que ha anunciado Alemania e Italia. Creemos que estas medidas van a ser útiles no solo para mantener el flujo crediticio y, por lo tanto, la viabilidad de las empresas, sino para que se ayude a preservar el empleo, que al final es el objetivo que todos tenemos. Van en la línea de lo que habíamos solicitado las organizaciones sindicales al Gobierno, en medidas de carácter concreto para la tramitación de ERTE, de que den cobertura no solamente a los trabajadores que tienen todo el tiempo cotizado en materia de prestación por desempleo, sino también aquellos que sin tener el tiempo cotizado puedan acceder a estas ayudas. Pero surgen muchas dudas en torno a estas ayudas o a los trámites pendientes para las personas desempleadas o que dependen de una prestación. Atentos, porque el Servicio Canario de Empleo lanza un mensaje de tranquilidad. Mientras dure esta emergencia sanitaria, todos los trámites serán por teléfono o de forma telemática. Además, recuerdan que el decreto del estado de alarma incluye la suspensión de los plazos administrativos durante este periodo. Es la imagen de una oficina del Servicio Canario de Empleo. La misma imagen presentan las 30 oficinas de Canarias. Solo acude el personal de servicios mínimos. Mientras dure la emergencia sanitaria, todos los trámites se hacen por teléfono o a través de la web del Servicio Canario de Empleo. Su directora resuelve algunas dudas. Es automático y no tienen que acudir ni a las oficinas de empleo, no tienen que ir tampoco ni siquiera a la página web, ni llamar al 012. Renovación automática a los que estén en el sistema. Todas esas personas que estén con esa situación hasta el 16 de marzo. Para todas aquellas prestaciones que se soliciten con posterioridad al 17 de marzo, el Servicio Canario de Empleo, conjuntamente con el Servicio Público de Empleo Estatal, van a gestionar la demanda. Es decir, desde que se presente la solicitud en el Servicio Público de Empleo Estatal, el Servicio Canario de Empleo hará la tramitación correspondiente sin necesidad de que el usuario o usuaria tenga que realizar un nuevo trámite. Se hará de oficio y desde el Servicio Canario de Empleo se le mandará el comprobante del DARO, de la autentificación de la inscripción, a través de los medios que tenga establecido con nosotros, sea correo electrónico o cualquier otra vía alternativa. Si tiene certificado digital o clave digital, directamente servicio de autogestión rápida, sin cita y todo a través de Internet. Y para los que no tengan clave digital o certificado digital, teléfono de la oficina de empleo en concreto, llamar para que le den cita telefónica donde se le va a pedir a solicitar el aporte de información. Y se tramita tanto la inscripción como la prestación a través de medios telefónicos o telemáticos. No tienen que venir a las oficinas de empleo ni tienen que hacer nada. Lo harán las empresas por ellos. La tramitación la realizarán directamente las empresas, que aportarán los listados correspondientes con empresa, usuario y usuaria afectada, documentación, carnet de identidad, por ejemplo, y con esos listados los enviarán al Servicio Público de Empleo Estatal y al Servicio Canario de Empleo para que de común acuerdo y a la misma vez realicen toda la tramitación de inscripción de la demanda y de pago de prestaciones.
Recomienda prestar atención a las redes sociales y a la web del Servicio Canario de Empleo por si hay modificaciones y llama a la tranquilidad. El decreto por el estado de alarma ha suspendido los plazos para los trámites administrativos. El Servicio Canario de la Salud realiza un llamamiento a los profesionales sanitarios, médicos y enfermeros interesados en prestar servicios en caso de agotamiento de las listas de empleo durante la situación de la crisis sanitaria. También el Colegio de Médicos de Las Palmas ha impulsado una bolsa de voluntariado, una medida dirigida a colegiados de la provincia y del resto de España, a licenciados en medicina, no colegiados y a alumnos y alumnas de sexto de carrera de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Quienes estén interesados podrán inscribirse de forma online en la web de la institución colegial. Ese listado se le facilitará a la Consejería de Sanidad para que disponga inmediatamente de él. Y por órdenes de la Consejería de Sanidad, varios consultorios en Lanzarote van a permanecer cerrados a partir de hoy. Uno de ellos, Raquel Guillán, en Puerto del Carmen. Nos hemos venido hasta aquí, hasta el consultorio de Puerto del Carmen, uno de los que a partir del día de hoy permanecerá cerrado hasta nuevo aviso y mientras dure esta cuarentena. No es el único en la isla de Lanzarote, también el de Aría y también el de la localidad de Taiche. La razón principal por la que estos consultorios permanecerán cerrados es porque, entre otras cosas, no cumplen con el espacio suficiente para que se respete la distancia interpersonal que se exige en esta situación de alarma. Hoy hemos hablado con la concejala de Sanidad del municipio de Tías, que nos ha informado que los pacientes de este consultorio serán derivados hasta nuevo aviso al Centro de Salud de Tías. También se plantea la posibilidad de que estos pacientes que no necesiten una visita médica obligatoria sean atendidos por vía telefónica. El consultorio de Taiche, el de Aría y el de Puerto del Carmen permanecerán cerrados a partir de este miércoles y hasta nuevo aviso. Porque tanto adultos como niños comparten la misma sala de espera y no hay suficiente espacio de separación de 2-3 metros para mantener las medidas de precaución. La medida de la Consejería de Sanidad reubica a los pacientes en otros centros sanitarios. En el caso de los pacientes de Taiche acudirán al Centro de Salud de Teguise y los de Aría al centro ubicado en Mala. El consultorio de Puerto del Carmen, todos los pacientes se derivan al Centro de Salud de Tías. Sus médicos estarán allí. El Centro de Salud de Tías dispone de muchas más consultas, de un espacio individual. Cada consulta tiene una sala de espera. Modificaciones también en los centros de Tinajo y Yaiza. Solo atenderán en horario de mañana. Por la tarde los pacientes tendrán que acudir a San Bartolomé y a Playa Blanca. Hoy el personal ha ultimado las notificaciones de los pacientes que ya tenían cita previa. Si hay algún paciente que requiere de que un médico lo explore, lo ausculte, entonces se está barajando la posibilidad incluso de que el médico vaya al domicilio y el paciente no tenga que desplazarse, siempre y cuando sean personas mayores o personas con una discapacidad. La atención telefónica es la opción más segura, por lo que hasta que la situación vuelva a la normalidad se intentará llevar a cabo siempre que sea posible. El actual estado de alarma adopta desde las 12 de esta noche nuevas restricciones en materia de transporte, aunque con excepciones. En los desplazamientos por tierra se debe garantizar el abastecimiento de bienes y sanitarios, así como el acceso a los centros y servicios sanitarios. También se permite acudir al puesto de trabajo y el retorno al lugar de residencia habitual. Se preserva la asistencia a personas mayores y dependientes, igual que los desplazamientos por causas de fuerza mayor. En cuanto al transporte marítimo, se prohíbe la entrada y salida en puertos de Canarias para buques de pasajeros y de transbordo rodado procedentes de la península. Tampoco podrán circular las embarcaciones de recreo, particulares o de charter nacional y de terceros países en el ámbito del archipiélago. Bueno, y por último, el transporte aéreo. Se va a pedir una declaración responsable de los pasajeros sobre el motivo de su viaje, una declaración jurada. Y a todos esos pasajeros se les va a tomar uno por uno la temperatura si llegan desde la península. Se informará de los casos con episodios febriles. Probablemente se aislarán. Por otra parte, se permitirán las salidas de vuelos para el regreso de turistas y residentes en el extranjero.
Esta medianoche se produce, por lo tanto, el cierre de los aeropuertos canarios, salvo para una minoría de vuelos. Cristina Suárez, hoy se nota muchísima gente tratando de salir en... Pues sí, precisamente por esta razón, el aeropuerto de Gran Canaria va a estar todo el día repleto de gente. Son turistas, en su inmensa mayoría, que buscan volver a su lugar de origen. Es casi imposible dar un paso en este aeropuerto de Gran Canaria sin tener que sortear a pasajeros. Los aeropuertos de Canarias, desde esta medianoche, van a pasar de tener una media de 300 vuelos diarios a solamente 35. Van a ser conexiones interinsulares y con la península, solamente con las ciudades de Madrid, Barcelona, Bilbao y Sevilla. Las colas para facturar en el aeropuerto de Gran Canaria llegan hasta la misma puerta de acceso. Si llegan más turistas, tendrían que colocarse en la calle. No hay más espacio en el interior. El miércoles es, junto al sábado, el día de mayor afluencia de pasajeros en los aeropuertos canarios. Este dato se multiplica hoy por la estampida de turistas rumbo a sus casas. Los más concienciados llevan mascarillas para protegerse. Una locución recuerda constantemente la necesidad de guardar la distancia de 1 metro con el resto de los pasajeros, pero nadie lo respeta. Hay prisa por llegar a casa y la buena temperatura de las islas hoy no es un reclamo para permanecer aquí. Y otro asunto también, aparte de este de los aeropuertos, los puertos están afectados. A partir de mañana las rutas y frecuencias marítimas quedarán reducidas a 3 entre Gran Canaria y Tenerife. Hablamos de los puertos de Agaete y Santa Cruz de Tenerife, mientras que serán 4 en el sentido inverso entre ambas islas. En la provincia occidental habrá un solo barco entre los Cristianos en Tenerife y el puerto de La Estaca en El Hierro. El número asciende a 4 conexiones con San Sebastián de la Gomera y se cifra en 2 con el muelle de Santa Cruz de la Palma. Y en cuanto a la provincia de Las Palmas, 2 frecuencias entre la capital Gran Canaria y Morrojable y una con Puerto del Rosario en Fuerteventura. También se mantiene una conexión con Arrecife en Lanzarote. Además estarán operativas 4 rutas, Corralejo, Playa Blanca y otras 4 conexiones entre la localidad conejera de Órsola y Caleta de Sebo en La Graciosa. Los puertos canarios pasan en total de 62 a 26 frecuencias diarias. Los usuarios del transporte marítimo tendrán que justificar los motivos del viaje. Gilberto Isande, cuéntanos la situación. Un tráfico marítimo que queda reducido a menos de la mitad. Para ello, las compañías navieras han adaptado ya sus horarios para cumplir esta normativa excepcional con motivo del estado de emergencia. De 62 frecuencias diarias entre todos los puertos canarios pasamos a 26. Por ejemplo, el puerto en el que estamos, el de Santa Cruz de Tenerife, estará comunicado con 4 frecuencias con el de Agaete y otras 4 con el de Las Palmas de Gran Canaria. Todos los barcos viajarán a un 50% de su capacidad. Y decimos que las personas que utilicen este medio de transporte están sometidas a las mismas condiciones, los mismos condicionantes que en el transporte aéreo. En el caso de transporte de mercancías para el suministro y los servicios básicos, si se va a visitar algún centro sanitario, si el traslado es por motivo laboral o para retornar a nuestra residencia. Son las condiciones en las que nos encontramos ya en los 8 puertos canarios que funcionan, como decimos, bajo mínimos. Nuestro consejo no es que la gente no viaje si no lo necesita y no es imprescindible. Entonces hemos mantenido unos servicios mínimos, ya digo, para mantener esas autopistas marítimas y mantener el flujo de mercancía entre las islas. La situación de crisis por el coronavirus es algo que nos afecta a nivel mundial. Pilar Rumeu, evidentemente los titulares de los periódicos se centran en este asunto en todo el mundo. Así es, Roberto, saludos a todos. Basta con echar un vistazo a diarios de los 5 continentes para darnos cuenta de la dimensión que tiene el COVID-19. Por ejemplo, si empezamos en Italia, la República tiene una entrevista con el Papa, pero vamos a irnos a Irán, donde precisamente están celebrando, según su calendario, las Navidades, a punto el 21 de marzo de celebrar el Año Nuevo. También ocupa los titulares. En África, Marruecos, reunión del rey. Mohamed VI con un equipo de expertos para ver qué medidas toma. Y si saltamos al otro lado del Atlántico,
el Financial Times en Estados Unidos, pendientes de las repercusiones económicas, así como en la novena isla, Venezuela, muy preocupados por lo que económicamente puede suponer el COVID-19, así como en Australia, donde están muy atentos a los trabajos que se podrían perder. Hay que decir que muchos de los periódicos en sus plataformas digitales pues se ha disparado notablemente, evidentemente, las consultas, y que precisamente las noticias relacionadas con el COVID-19 son de acceso libre, son gratuitas, han tenido este gesto con el resto de la población para que podamos estar informados. Lo cierto, Pilar, es que nos encontramos con una preocupación enorme, además teniendo en cuenta que las cifras van a ir lo más seguro empeorando, tal y como se había dicho, tal y como se había advertido, hasta que alcancemos el pico, justo antes de aplanar la curva de la enfermedad. Sí, y de eso precisamente, Roberto, están hablando todas las televisiones en el mundo. Distintas cadenas donde también la audiencia evidentemente se ha disparado, y en las plataformas digitales no hacen más que hablar con expertos, ofrecer entrevistas, también los redactores ir a los puntos, cumpliendo las normas sanitarias como estamos haciendo nosotros, el protocolo que hay que seguir, yendo a los puntos de interés para mostrarle al mundo lo que está ocurriendo. Muchos encerrados en nuestras casas y otros fuera trabajando para mostrarle al mundo lo que está ocurriendo. Como digo, las televisiones también, no solo los periódicos, están muy pendientes de lo que ocurre para informar de la última hora y de contribuir, de poner los periodistas nuestro granito de arena y contarle al mundo lo que está sucediendo. Son imágenes de la frontera entre Alemania y Polonia. Aquí los controles impuestos están generando colas de hasta 60 kilómetros con un tiempo de espera de 5 horas. Polonia se convirtió el pasado fin de semana en uno de los primeros socios en aplicar el cierre de fronteras para todos los no residentes, pero los que lo están sufriendo son los transportistas. Los camiones pueden cruzar la frontera, solo tienen que pasar un control sanitario. El tiempo de espera son unas 11 horas. Esta situación llega horas después de que Bruselas decidiera cerrar la frontera exterior comunitaria a terceros por un plazo de 30 días. Una medida que corresponde aplicar a cada Estado miembro en un intento por evitar que alguno de los 27 levante fronteras más estrictas. Esto es un shock externo que está golpeando a todo el mundo. Nunca había pasado nada igual. El enemigo es el virus. Lo cierto es que Europa se ha convertido en el epicentro de la emergencia sanitaria. El coronavirus ya ha matado a más personas en el viejo continente, casi 3.500, que en China. Francia lleva varios días con medidas restrictivas y Reino Unido se mantiene con recomendaciones de aislamiento social, pero la emergencia sanitaria es similar. Realmente tenemos solo unas cuantas semanas para fabricar los miles de respiradores que este país necesita. Con todo, lo más urgente es encontrar una prevención para el virus. China ha anunciado que ha desarrollado una vacuna con éxito y que ha autorizado ensayos. Este anuncio llega un día después de que Estados Unidos iniciara una prueba en humanos de otra posible vacuna. Bueno, pues muy probablemente se va a referir a continuación la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arantxa González Laya, a las personas que están tratando de volver desde fuera de España hasta nuestro país. Acaba de comenzar, lo está haciendo ahora, una rueda de prensa en este sentido. La escuchamos. Van a intervenir la ministra con el objeto de ofrecer información sobre la situación de los españoles en el extranjero en estos momentos. Ministra, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Son momentos extraordinarios. Estamos luchando todos contra el coronavirus y todos juntos vamos a tener que trabajar para vencer a este virus. Este es el sentido de la declaración de estado de alarma del sábado pasado y este es el sentido del paquete de medidas económicas sin precedentes adoptado por el Gobierno de España ayer. En estos momentos también cada uno de los ciudadanos podemos contribuir a esta lucha contra el coronavirus y lo podemos hacer limitando nuestros movimientos, evitando el contacto físico y así atajando la curva de progresión del coronavirus. Para ello, yo quiero hacer un llamamiento a todos los españoles a que eviten los movimientos, a que eviten los viajes, a menos que esto sea esencial. Cuando digo ciudadanos españoles, estoy también pensando en los ciudadanos españoles que están en estos momentos en el extranjero. A todos vosotros quiero enviaros un mensaje. A aquellos residentes
en el extranjero, ciudadanos españoles residentes en el extranjero. Quiero, primero de todo, enviaros un mensaje de cariño, un mensaje, un saludo cordial. Quiero también deciros y pediros que, a menos que lo estiméis imprescindible, evitéis viajar en estos momentos, que evitéis vuestros desplazamientos. También quiero pediros encarecidamente que sigáis con atención las instrucciones, las recomendaciones de las autoridades sanitarias locales de los países, de las ciudades, de las regiones en las que os encontréis. Quiero también deciros que los consulados y las embajadas de España están a vuestra disposición. A ellos podéis transmitirles mensajes sobre vuestro estado de salud. A ellos podéis acercaros si tenéis alguna inquietud. También quiero enviar un mensaje a aquellos ciudadanos españoles que están por motivos de turismo en el extranjero. Quiero también pediros vuestra ayuda para evitar que propaguemos el coronavirus. Quiero pediros calma, quiero pediros responsabilidad. Quiero deciros que si deseáis retornar a España, os pongáis en contacto con vuestras agencias de viajes, con vuestros proveedores de servicios, a la mayor celeridad posible, porque es cierto que las conexiones aéreas, las conexiones marítimas se van haciendo para los pasajeros cada vez más complicadas. Quiero también deciros que los consulados y las embajadas de España en los países en los que estéis están a vuestra disposición. Que todos ellos, todos los más de 4.000 personas, 4.000 españoles que os estamos apoyando, vamos a asegurarnos que ninguno de vosotros os quedáis atrás. Vamos a acompañaros y a daros una respuesta a todos y cada uno de vosotros. Para ello hemos accionado las más de 200 consulados y embajadas alrededor del mundo. Para ello, como digo, hemos puesto los más de 4.000 funcionarios españoles a vuestra disposición. Hemos habilitado números de teléfono, números de contacto a los que os podéis dirigir en cada una de las embajadas. También hemos habilitado uno aquí en Madrid. Voy a dároslo para que no se os olvide. Más 34 91 394 8900. Ellos, 24 horas sobre 24, están a vuestra disposición. Más 34 91 394 8900. ¿Qué estamos haciendo para ayudaros? Porque yo sé que algunos de vosotros estáis esperando desde hace algunos días. Quiero pediros paciencia, quiero pediros colaboración y responsabilidad, porque así juntos vamos a poder ayudarnos los unos a los otros. En primer lugar, estamos en contacto con las líneas aéreas, con los proveedores de transporte para asegurarnos que se mantienen conexiones que os puedan devolver a España. En segundo lugar, estamos en contacto permanente con las autoridades de otros países de la Unión Europea y de países vecinos, desde Alemania, Francia, Reino Unido, Dinamarca, Irlanda, Suecia, para colaborar en ayudaros a retornar a Europa, a España. Estamos también coordinados con el Mecanismo de Protección Civil Europeo, que intentamos activar para ayudaros a retornar. Estamos haciendo una criba, estamos dando una prioridad a aquellos españoles que están en situación de vulnerabilidad, a los niños, a los estudiantes, para que podamos atenderles con prioridad sobre los demás. También quiero dirigirme a los extranjeros que están de turismo en España. Quiero también pedirles calma, quiero también pediros cooperación. Quiero que nos ayudéis respetando las restricciones a los movimientos de personas que adoptamos el fin de semana pasado, que nos ayudéis también a controlar la expansión del coronavirus. Quiero también deciros que estamos en contacto con vuestras autoridades, con autoridades del Reino Unido, con autoridades de Irlanda, de países nórdicos, para
organizar de manera ordenada vuestro retorno a vuestros países de origen. Sabemos que este no es el mejor momento para pasar unas vacaciones en España. Queremos ayudaros a volver a vuestros países de manera ordenada porque queremos que cuando se acabe el coronavirus podáis volver. Let me just use this opportunity to send a message to those tourists, foreigners that are in Spain at the moment, to give you a message of quietness, a message of calm, to tell you that you're welcome in Spain, but that if you are here, you have to obey to the restrictions to the movement of people that we have introduced for all citizens in Spain, and to tell you that we are working with your authorities to facilitate the return to your countries in an orderly manner, that we are doing that, and that in the next few days, together with your authorities, British authorities, Irish authorities, Nordic countries' authorities, we will ensure that you can safely go back home. Gracias a todos. No va a quedar ninguna persona sin respuesta, no va a haber ningún español que se quede atrás. Simplemente ayúdennos, ayudadnos con vuestra responsabilidad y con vuestro apoyo de manera que podamos hacerlo de manera ordenada. Gracias. Ministra, si le parece entonces formulamos alguna de las preguntas que ha llegado ya a través de nuestros chats. Recordamos que a la ministra la acompañan la secretaria de Estado de Cooperación, Ángeles Moreno, y el director general de Españoles en el extranjero y Asuntos Consulares, Juan Duarte. Esta primera pregunta de Informativos Telecinco tiene cifras exactas de cuántos ciudadanos españoles están en el extranjero y desean volver. ¿Qué tienen que hacer? ¿A quién deben recurrir? ¿Cómo tienen que hacerlo para recibir la ayuda del Gobierno? Usted ya ha respondido, pero posiblemente anuncie esta pregunta, y hay varias, cierta sensación de colapso en algunas líneas de llamada. Si nos puede responder. Bueno, hay 2.700.000 españoles residiendo en el extranjero. A ellos les pido que, a menos que sea esencial, se queden en sus lugares de residencia, que nos ayuden a gestionar el virus de esta manera responsable. Tenemos también 65.000 españoles no residentes en el extranjero que están registrados en los servicios consulares y en las embajadas españolas. A todos ellos nos hemos dirigido ya, hemos enviado más de 2 millones de mensajes en estos últimos días, conectando y enviando recomendaciones a los ciudadanos registrados en nuestros sistemas consulares. Hay muchos ciudadanos que se van de vacaciones y no se registran en nuestros sistemas consulares. A todos ellos les pido pónganse en contacto con las autoridades consulares, con las embajadas de España en países terceros. Todas ellas están a su disposición, a vuestra disposición, para acompañaros en la búsqueda de un retorno a España lo más ordenado y lo más organizado posible. Ministra, Colpisa pregunta, ¿disponen de datos del uso del teléfono de asistencia consular? ¿Ha aumentado, se ha disparado en estos días? ¿Disponen también de algún cálculo aproximado del número de españoles, esto lo acaba de responder, que quieren regresar? Y otra, ¿las autoridades marroquíes han ampliado el salvoconducto a los españoles que se encuentran en aquel país? Bueno, con Marruecos estamos colaborando de manera muy estrecha para asegurarnos que aquellos españoles en Marruecos en estos momentos puedan acceder a España a pesar de las restricciones impuestas por Marruecos para luchar contra el coronavirus. Lo estamos haciendo de manera ininterrumpida. Luego yo ruego a los ciudadanos españoles en Marruecos que se encuentren en esta situación, que se pongan en contacto con nuestra embajada en Rabat o con los consulados a lo largo y ancho de Marruecos. Sobre las llamadas al teléfono consular, creo que Juan está en buena posición para responder. Gracias, ministra. Efectivamente, se han disparado las llamadas. Estamos hablando de miles, 20.000 llamadas en los últimos tres días, y para eso estamos reforzando, además, la Dirección General en la que yo estoy, junto con la División de Emergencia Consular. Agradecer también a las personas que tengan algo de paciencia. Su llamada será atendida. Nos hemos visto reforzados, no solamente por funcionarios, sino por personal laboral, que de verdad está haciéndolo todo lo posible para atender las llamadas de cada una de las personas que se dirigen a nosotros.
Hay varias preguntas, por ejemplo, de la cadena SER o del Grupo Nervión, que hablan de grupos concretos de personas que se encuentran en distintos sitios del mundo. La cadena SER plantea una pregunta sobre un grupo de españoles que lleva intentando conseguir vuelo de regreso desde Filipinas. El Grupo Nervión habla de una treintena de personas, de personas del País Vasco que están en Perú, que en la embajada están teniendo dificultades para contactar. ¿Cómo piensan ayudarles? Bueno, yo quiero primero decirles que todos los ciudadanos de España, ya sean de Cataluña, de Euskadi, de Andalucía, de La Rioja, de Ceuta, de Murcia o de Extremadura, a todos los estamos apoyando. Somos conscientes de que hay un grupo de españoles en Filipinas, muchos están en Manila, muchos todavía no han podido llegar a Manila, están en varias de las islas en el archipiélago filipino y estamos trabajando, el consulado en Manila está trabajando para primero ayudarles a llegar a Manila, de manera que podamos encontrar una solución para que ellos puedan retornar a España. Es una situación similar a la que se encuentran ciudadanos de otros Estados miembros de la Unión Europea, también en Filipinas. Lo mismo para quienes están en Perú. Conocemos la situación de todos y cada uno de ellos. Con un poquito de calma y paciencia vamos a poder acompañar a todos y cada uno de estos grupos. También quisiera hacer un llamado a todos los españoles que eviten, nuevamente quiero insistir, eviten viajar si no es esencial en estos momentos. No viajen ahora. Sé que hay ofertas muy tentadoras para viajar. No es el momento de viajar. Sean responsables para que nosotros les podamos ayudar con nuestros esfuerzos a volver a España. Voz Populi pregunta, la información ya salió oficialmente hace algún rato, pero sí nos confirma la suspensión de la visita de Estado de los Reyes a Estados Unidos y si hay tiempo, si habrá todavía tiempo bajo la presidencia de Donald Trump. Bueno, en un diálogo entre la Casa Real y la Casa Blanca estadounidense han decidido posponer el viaje de sus majestades los reyes a Estados Unidos con ocasión de una visita oficial cursada por el presidente Trump y su esposa. Evidentemente, en estos momentos, con un estado de emergencia declarado en Estados Unidos y un estado de alarma en España, teniendo como objetivo principal en ambos países la lucha contra el coronavirus, lo prudente es posponer la visita oficial a un momento posterior que esperamos sea pronto, tan pronto como hayamos podido vencer la pandemia del coronavirus. Desde La Sexta le formulan, ministra, ¿cuál será la ayuda que España recibirá de China, tanto oficial como de entidades privadas? Material, expertos médicos. ¿Cuándo o han ido ya llegando o van a ir llegando a España? Bueno, primero quiero agradecer los esfuerzos de solidaridad del Gobierno, pero también del pueblo chino. Numerosas ciudades, municipalidades, regiones, empresas que están donando material sanitario, mascarillas, batas, cubrecalzado, para ayudar a España en su lucha contra el coronavirus, como España anteriormente ayudó a China en su lucha inicial contra el coronavirus. Algunos de estos materiales han llegado a España y se están distribuyendo atendiendo a las necesidades en España. Además de eso, evidentemente, como suministrador que es de material sanitario, España está en contacto con empresas suministradoras de este material chino y eso forma parte del ejercicio regular que España está haciendo con sus suministradores, ya sean chinos, coreanos, japoneses o de otros países. En todo caso, quiero resaltar el agradecimiento que expresó el presidente del Gobierno en su conversación con el presidente chino Xi Jinping ayer, en la que tuvo ocasión de agradecer la generosidad china y en la que evidentemente pidió al presidente chino que China mantuviese abiertos los canales de suministro también comercial a España de este material sanitario que ahora se requiere para luchar contra el coronavirus. ¿Alguna otra pregunta sobre esta cuestión? El diario.es quiere saber algo más sobre las condiciones de estas donaciones y apuntan que Italia tuvo que pagar, por ejemplo, por las mascarillas. ¿En qué condiciones se produce esta transferencia de material? Bueno, hay una parte del material que llega de China que son donaciones, es decir, un regalo que hace, como digo, el Gobierno chino
ayuntamientos chinos, regiones chinas y empresas chinas. Y hay otra parte que forma parte de las compras normales que hace el Gobierno de España de suministradores, tanto en Europa como en Asia y en otras partes del mundo, para abastecerse de productos que se necesitan. Es una mezcla de las dos. Evidentemente, nosotros agradecemos aquellas que llegan en forma de donaciones y seguiremos también asegurándonos que el abastecimiento sigue para cubrir las necesidades en España. Se ha referido usted, ministra, a que no es este el momento para irse fuera, a pesar de que pueda haber buenas oportunidades, pero nos preguntan desde Canal Sur, ¿es verdad que siguen llegando vuelos de turistas de distintos puntos de Europa, desde Inglaterra, por ejemplo, sin que se tomen las medidas adecuadas de contención? ¿Se prevén algunas medidas al respecto? Bueno, las medidas que ha tomado España son medidas muy claras, que son restringir la libertad de movimiento de cualquier ciudadano, ya sea español o extranjero, que se encuentre en territorio español. Esas medidas, contenidas en el artículo 7 del Real Decreto, publicado el sábado pasado, estipulan muy claramente que los ciudadanos, las personas, insisto, españoles o extranjeros que se encuentren en el territorio español, tienen limitados sus movimientos. No pueden salir de su lugar de residencia, excepto en una serie de condiciones: comprar alimentos, primera necesidad, medicinas, acudir al médico y poco más. Eso se aplica a españoles y a extranjeros. Hemos visto evidentemente, en estas condiciones han caído la llegada de ciudadanos extranjeros a España. Nosotros estamos insistiendo, como también insisten los gobiernos de los países terceros, para que no se viaje a España. De la misma medida, también estamos pidiendo a los ciudadanos españoles que se pudieran ver tentados por viajar al exterior, que no lo hagan. No es el momento de viajar, a menos que sea una cuestión esencial. Así podemos nosotros, como ciudadanos que somos, de manera responsable, contribuir a luchar contra el coronavirus. Desde El Mundo le formulan esta pregunta. Calcula cuántos españoles quieren volver, ya lo hemos respondido, pero ¿va a fletar directamente, o se lo plantea el Gobierno, fletar o ayudar a fletar vuelos para estos regresos, y desde dónde? Bueno, nosotros lo que estamos haciendo es, en un diálogo muy estrecho con las líneas aéreas comerciales, indicarles dónde hay ciudadanos españoles para asegurarnos que conectamos la oferta con la demanda. También estamos trabajando, como digo, con otros gobiernos para asegurarnos que allá donde hay una oferta comercial para retornar a Europa se hace de manera conjunta, para así abaratar los costes del retorno. Y estamos intentando activar el mecanismo de protección civil europeo, como ya se activó para retornar a ciudadanos europeos que estaban en Wuhan, en China, en el epicentro del coronavirus, hace escasamente 2 meses. Todo esto es lo que estamos haciendo, utilizando los medios comerciales que están a la disposición de los ciudadanos españoles. A través de las redes sociales llegan también consultas de familias preocupadas porque tienen o bien niños o niñas en algunos lugares del mundo. No son dependientes, se van a cerrar algunos centros y, por tanto, tendrán que retornarlos obligatoriamente. También de jóvenes que se encuentran por Europa en becas Erasmus. ¿Qué tienen que hacer? ¿Cuál es la situación en la que estas personas se encuentran y el consejo que les da la ministra de Exteriores? Bueno, primero decirles que todos aquellos que tengan, todas aquellas familias que entendemos están preocupadas porque sus hijos y sus hijas están en países terceros, que no se preocupen, que guarden la calma, que se pongan en contacto con nosotros, que lo hagamos de manera pausada. A todos ellos les vamos a atender, no se va a quedar nadie atrás. En estos últimos días hemos estado ayudando a cientos de estudiantes que estaban en diversas partes de la geografía retornar a España, a Cataluña, al País Vasco, a Madrid, y lo estamos haciendo siempre con la colaboración de las embajadas y consulados y de las familias de estos pequeños. Si además se trata de estudiantes Erasmus, hay un servicio en España específicamente dedicado a apoyar a los Erasmus. Se llama SEPIE, Servicio Español para la Internacionalización de la Educación. Ellos están prestando, colaborando con los consulados y embajadas españolas, servicios para ayudar a retornar a estudiantes españoles en Erasmus. Recuerdo, había 27.000 estudiantes españoles en Erasmus en Europa y 193 estudiantes españoles
Erasmus fuera de Europa, a todos ellos, a una gran parte de ellos ya se les ha acompañado, la SEPIE les ha acompañado. Si aún queda alguno, quiero recordar el número de teléfono para contactar a la SEPIE, es el +34 91 550 6718. SEPIE, Servicio de Apoyo a los Estudiantes Erasmus. Recordamos que a la ministra de Asuntos Exteriores le acompaña la secretaria de Estado de Cooperación, Ángeles Moreno, y el director general de Españoles en el Extranjero y Asuntos Consulares, Juan Duarte. Hay un par de preguntas concretas que quizá vayan dirigidos también a ellos. Por ejemplo, ¿cuántos cooperantes voluntarios están fuera de España y les ha pillado esta situación? ¿Hay un recuento? ¿Cómo deben actuar? ¿Están en contacto con las ONGs? ¿Colaboran con ellas? ¿Tienen que buscarse la vida a solas? ¿Preguntan? Bien, muy bien, muchas gracias. En el exterior, en los más de 200 embajadas y consulados de España y en las OTCs, en las Oficinas Técnicas de Cooperación, que se dedican a la cooperación, tenemos más de 6.000 empleados públicos atendiendo a los ciudadanos españoles y a quien lo necesite, a los ciudadanos extranjeros que también lo necesiten, en las oficinas técnicas de cooperación. Estos empleados serán los últimos, naturalmente, en salir de esos países y no saldrán. Se van a quedar allí para atender a los ciudadanos extranjeros que lo requieran y a los ciudadanos españoles a los que se ha venido refiriendo la ministra durante su comparecencia. Por tanto, los cooperantes, las ONGs, van a estar permanentemente atendidos por todo ese equipo de empleados públicos, funcionarios y personal laboral que trabajan en esas oficinas que dependen del Ministerio de Asuntos Exteriores. Y otra pregunta concreta, de las de andar por casa. Mucha gente con la Semana Santa delante tienen vuelos para abril, para mayo, el puente de mayo, asumen que no se va a poder volar. ¿Cómo funciona el procedimiento para que las compañías anulen los vuelos, se puedan pedir las devoluciones? ¿Habría algo que decir, algún consejo que dar en relación con esto? Bueno, yo creo que lo prudente sería ponerse en contacto con las líneas aéreas o con las agencias de viajes donde se compraron los billetes, los paquetes o los vuelos, ponerse en contacto lo antes posible con ellos para aplicar los mecanismos y los procedimientos necesarios para rescindir esos vuelos. Creo que es lo prudente dadas las circunstancias. Ministra, ¿alguna cosa más en su comparecencia? Sí, quiero insistir, el Gobierno de España acompañará a todos y cada uno de los ciudadanos y las ciudadanas españolas que se encuentren en el extranjero, pero también pido calma, pido orden y, sobre todo, pido mucha responsabilidad. Son miles las personas que nos están llamando, enviándonos Twitter, conectándose por Facebook, acercándose a nosotros. A todos les vamos a dar una respuesta. Pido mucha colaboración para que lo podamos hacer de la manera más eficiente, sabiendo que para todos, para nosotros, todos y cada uno de los españoles son importantes. Muchas gracias, ministra de Asuntos Exteriores, y a las personas que la acompañan. Gracias también a los participantes. Muy buenas tardes. Gracias. Pues hasta aquí esa rueda de prensa que ha ofrecido a la ministra de Exteriores, Arantxa González Laya, la que se ha dirigido precisamente a los españoles en el extranjero, a los que pide paciencia y les asegura que se está trabajando en el retorno de todos y cada uno de ellos. Y lo cierto es que hay canarios que se encuentran en terceros países que se han quedado atrapados a la espera de una solución para volver a las islas. Desde el Ministerio, como acaban de escuchar, se han concretado ya algunas recomendaciones. Contactar con la embajada o consulado español, llamar al teléfono de asistencia consular de atención permanente y seguir las recomendaciones sanitarias locales o los puntos básicos. Es lo que han hecho Cristina y Paula, atrapadas en Perú durante sus vacaciones. Son las 11:30 de la mañana en la ciudad de Arequipa y se ve que hay muchísimo menos gente de lo normal. Y estamos intentando ponernos en contacto con España para ver cómo podemos solucionar tanto volver para casa como que sepan que estamos aquí y que cuando decidan mandarnos a todos los españoles, pues que a qué solución quiere poner España para poder nosotras volver. En Kenia se encuentra Carla, en donde tendrá que pasar la cuarentena. Y la situación en estos momentos es que no puedo volver. Que calma, que aquí estamos bien dentro de lo que cabe, pero que obviamente
todo el mundo nos anima a que nos quedemos aquí, ya que la situación en España se está complicando. A pesar de la situación, llaman a la calma y mandan un mensaje tranquilizador a sus familias. Estén tranquilos, que de momento estamos bien y estamos juntos aquí. Que lo único es la incertidumbre de que no sabemos lo que va a pasar. Bueno, pues ahí está esa incertidumbre que la ministra de Exteriores ha tratado de resolver. Las pruebas de la EBAU se retrasan por la crisis del coronavirus. 217.000 estudiantes van a verse afectados en todo el país. Las administraciones no han decidido todavía la nueva fecha del examen, pero sí que esta se va a retrasar. Dependerá de cuándo se termine este estado de alarma en el que estamos. Se celebrará la EBAU, pero aún no se sabe cuándo. La crisis del coronavirus cancela las fechas previstas. Se realizará en una fecha no más allá de la primera quincena de julio, que nos permitirá evaluarla y corregirla oportunamente, y habrá una comisión que estudie cómo reprogramar los contenidos y la propia evaluación. Lo único que va a suponer es un cambio de fecha, pero en ningún momento se va a sustraer o a quitar o a diferenciar esa prueba. Lo que les queremos transmitir es la tranquilidad. La prueba condicionará también el calendario de matrícula universitaria. En las fechas de matrículas de la universidad se pondrán en función de esta nueva fecha de la EBAU. De momento, las clases universitarias continúan suspendidas. Los estudiantes aprovechan para ponerse al día con trabajos y estudios. Ahora en estos días los profesores nos están facilitando trabajos y temarios que podemos adelantar. Continuar trabajando, no perder el hilo gracias a todos los contenidos que estamos recibiendo por parte de los profesores. Y nada, estar preparados para la vuelta cuando esto termine y ya está, y simplemente tranquilizarnos. Pero no pueden pretender que estemos 10 y 12 horas delante de una pantalla sin levantarnos. No podemos poner el freno, pero tampoco apretar el acelerador. Esto nos perjudica a todos y tenemos que adaptarnos de la mejor manera posible. Se baraja prolongar la situación actual, al menos con las clases físicas. A nivel nacional ya se trabaja con un sistema para poder acabar el curso de forma virtual. El personal de Correos pide elementos de protección para realizar su trabajo con seguridad. Comisiones Obreras y UGT exigen reducir la actividad a servicios esenciales con el mínimo de personal. La plantilla de Las Palmas ha elaborado este vídeo en el que solicitan guantes, mascarillas y gel hidroalcohólico. Los sindicatos denuncian que las medidas preventivas adoptadas por Correos son insuficientes y que la empresa antepone el negocio a la seguridad del personal. En el sur de Tenerife, la Unidad Militar de Emergencias ha empezado a desinfectar los municipios más turísticos, además de lugares de gran afluencia, como puede ser Lidia Lozano, es en el que te encuentras. Lidia Lozano. Este es uno de los puntos previstos para desinfección, la estación de guaguas de los cristianos, una de las zonas más concurridas en el sur de Tenerife, ya que desde aquí salen guaguas para cualquier parte de la isla. Además, a primera hora, la Unidad Militar de Emergencia ha estado limpiando los exteriores del puerto de los cristianos y durante el día se trasladará a los alrededores de los supermercados de Adeje, del Centro de Salud y de algunos hoteles de Adeje y Arona. Por la tarde estarán limpiando y desinfectando el aeropuerto de Tenerife Sur, situado en el municipio de Granadilla. Los 70 efectivos que participan en estos trabajos también han estado apoyando logísticamente a la policía local de Arona. Por eso, durante estos días los hemos podido ver en algunas localidades, como en El Fraile y en Las Galletas, informando a la población sobre la necesidad de quedarse en casa y no salir a no ser que sea estrictamente necesario. Esta mañana han procedido a la limpieza de la zona del muelle de los cristianos, tanto en su parte exterior como en la terminal de pasajeros. Además, también en toda lo que es la zona de la parada preferente de los cristianos, que pasan también miles de personas al día, aunque los servicios están reducidos ahora al 50%. Y bueno, tienen establecido su base en la comarca sur, en el pabellón del Fraile. En Lanzarote, la UME está limpiando lugares habitualmente masificados, donde pudiera encontrarse un foco de enfermedad. Hoy han estado en el aeropuerto limpiando, también en el puerto y en el centro de salud de Playa Blanca. Son medidas de higienización que se hacen por prevención, recordamos, no porque en estos lugares se haya detectado ningún caso de contagio por coronavirus.
Lo mismo en algunos puntos concurridos de Gran Canaria, donde los militares siguen teniendo presencia para recordar también la necesidad de quedarse en casa. Estas imágenes son del Paseo de las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria, una de las zonas donde esta mañana se llevaban a cabo labores de vigilancia y que presenta, como ven, una imagen nada habitual. Todavía nos siguen sorprendiendo, ¿verdad?, a estas alturas, las imágenes de zonas habitualmente masificadas, completamente vacías. Y desde hoy, efectivos del Ejército prestan apoyo y colaboración a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En Fuerteventura es uno de esos lugares donde ya patrullan las calles para dar a conocer las medidas y ayudar, María Asensio, a la policía en lo que necesiten. Así es, se amplía la vigilancia en las calles. Policía Nacional, Local y Guardia Civil reciben el apoyo del Ejército, que esta mañana desplegaba 89 de sus efectivos en los principales núcleos turísticos de la isla, como Morrojable, Puerto del Rosario y Corralejo, donde nos encontramos. Acciones encaminadas a velar por el cumplimiento de este periodo de confinamiento que se ha decretado y que por el momento se está cumpliendo, dejando imágenes insólitas como calles totalmente vacías y la gente que solo sale de sus casas para motivos básicos que se permiten. Todos los ciudadanos deben permanecer en sus domicilios. Fermare l'epidemia è responsabilità di tutti. Restate a casa. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado trabajaban en conjunto desde este miércoles en las calles de Fuerteventura. El Ejército presta apoyo a la Policía Local y Nacional para el cumplimiento de las medidas decretadas. La brigada está colaborando con la Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado en tareas de seguridad, colaborando con la población y ofreciendo pues un mensaje de solidaridad y de apoyo a todo el personal que lo necesite. Con diferentes puntos de control recuerdan a la población la importancia de seguir las recomendaciones, como ir de manera individual o en el caso de tener que ir dos personas en el mismo coche, uno sentado delante y otro detrás. Ir al supermercado solo una persona, se pueden ir a ferreterías, farmacias, supermercados, a trabajar, pero siempre solo una persona en el vehículo, manteniendo la distancia higiénica, mascarilla, guantes y sobre todo sentido común, que es el arma principal para luchar contra el coronavirus. Importante trabajar todos en colaboración para superar lo antes posible estas semanas de incertidumbre. Desde Tacoronte, en Tenerife, nos llegan unas imágenes de las imprudencias que algunos inconscientes siguen cometiendo. Bueno, eso no es una imprudencia, es prácticamente toda una provocación. La Policía Local y la Guardia Civil busca a este grupo de individuos que viajaban en un coche y de la manera que han visto. Además, asegurando a través de gritos que estaban infectados, corriendo las calles a toda velocidad. Están cometiendo, por lo pronto, un delito de seguridad en el tráfico, además de otro por salud pública, especialmente el quebrantamiento del estado de alarma que vivimos todos en estos momentos, por lo que les puede caer una buena multa. No estaría mal que les cayese, la verdad. La Guardia Civil ha intervenido esta mañana en el aeropuerto de Gran Canaria un total de 11.000 mascarillas quirúrgicas procedentes de China, para ser comercializadas en Lanzarote, una operación en coordinación con la Agencia Tributaria Canaria, en la que los agentes inmovilizaron la mercancía que se distribuía en 22 paquetes con un bajo valor aduanero. La Benemérita levantó acta de inspección e incautación siguiendo el marco legal establecido por el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria del COVID-19. Este material sanitario se trasladará al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Bueno, vamos a fijarnos en la previsión de la curva epidémica en España. Rebajar la curva, aplanarla, esa es la expresión de la que están hablando todos los expertos con la siguiente gráfica que van a ver. La línea discontinua horizontal marca la capacidad del sistema sanitario de nuestro país, que se ve rebasada con el aislamiento de casos, experimentando un rápido crecimiento, un pico alto y una caída al mismo ritmo. Pero la pandemia se puede asumir, por lo que estamos viendo ahí, dentro de los parámetros sanitarios, con las medidas de distanciamiento social, de evolución más lenta. Igualmente, si no se sobrepasan los límites, esa línea roja con los repuntes de casos, sin ese distanciamiento social la curva sería mucho mayor, sobrepasaría la capacidad de atención e impediría que se pudiese atender debidamente a muchas personas.
Por eso es tan importante, y disculpen que nos repitamos, lograr bajar esa curva para que no sobrepase la capacidad de atención de nuestros servicios sanitarios. En Gran Canaria, los municipios cumbreros han comenzado a desinfectar también espacios públicos, en Artenara, Tejeda y Valle Seco, para frenar la propagación del coronavirus. No son los únicos municipios de esa isla. Verónica Hernández, en activar un choque de limpieza. Sí, en Las Palmas de Gran Canaria, una cuadrilla especial desinfecta a diario los 5 distritos de la ciudad. Se centran en las zonas sensibles, en los accesos a los centros de salud, las farmacias, las entradas a los mercados municipales y también las paradas de guagua. Telde y Santa Lucía de Tirajana, 2 municipios que soportan una gran cantidad de población, también desinfectan a diario sus calles. Para el personal de limpieza, la jornada comienza de madrugada. Ya hemos terminado de sanear y desinfectar este centro de salud de Chamán. Ahora nos vamos al siguiente centro de salud, que es el de Miller Bajo. ¿De acuerdo? Y así lo vamos haciendo en cascada los siguientes centros de salud. Las Palmas de Gran Canaria refuerza la limpieza y desinfección de la ciudad. 27.000 litros de agua con desinfectante para sanear las calles. El producto se aplica a presión sobre cualquier mobiliario sensible, desde áreas de descanso a barandillas, especialmente en los accesos a los centros de salud, farmacias, supermercados y mercados municipales. Artenara, Tejeda y Valle Seco en la cumbre, Telde y Santa Lucía también están aplicando un plan de choque de limpieza como parte de las medidas para frenar la propagación del coronavirus. Bueno, pues seguimos hablando de limpieza. Ya saben de sobra que estos días hay que extremarla. Ni las empresas que prestan servicio se libran de la caída de la demanda. Clientes fijos como pequeñas y medianas empresas o naves industriales que contrataban limpiezas diarias o semanales, pues se han dado de baja este servicio. Lógicamente en muchos casos porque los hay que ahora mismo no están prestando actividad alguna. No lo necesitan porque están cerrados. Sin embargo, ha crecido la demanda de los supermercados, tiendas de alimentación y comunidades de vecinos. Las zonas más transitadas deben limpiarse continuamente. Se necesita un mejor servicio, y donde antes iba una persona a trabajar durante una vez a la semana, ahora nosotros entendemos que habría que hacerlo diariamente. En La Gomera se contabiliza un caso positivo por COVID-19, mientras las instituciones locales e insulares siguen implantando medidas, Ana Ramos, como la desinfección de espacios públicos. Sí, con una mezcla de hipoclorito sódico, lejía y agua. El Ayuntamiento de San Sebastián ha comenzado hoy con la desinfección de espacios públicos, sobre todo los más concurridos, y también de mobiliario urbano, una limpieza que se prolongará durante los próximos días y que ya venían realizando otros municipios. Se siguen tomando medidas, sobre todo en materia de servicios sociales, y prestando atención a los grupos de riesgo. Los mayores, los más vulnerables, tienen a su disposición un refuerzo en atención domiciliaria y además un servicio de atención telefónica y entrega de alimentos y medicinas. En La Gomera continuamos registrando un caso activo según los últimos datos oficiales, y es una paciente que permanece en aislamiento domiciliario. Como ya hacen varios municipios gomeros, San Sebastián ha comenzado a realizar labores de limpieza y desinfección en el casco urbano. En especial del mobiliario urbano con el que puede tener contacto el ciudadano, como pueden ser bancos, papeleras, luminarias, y hemos centrado esas labores de limpieza y desinfección sobre todo en los espacios de mayor concurrencia. En servicios sociales se ha reforzado la asistencia domiciliaria que prestan los ayuntamientos a los mayores de la isla, y del mismo modo también se han cubierto las necesidades de los usuarios de los centros de día. Tenemos que dar protección a los usuarios de día de aquellas familias que no tienen posibilidad de hacerlo en sus domicilios. Tenemos que contratar los servicios para que con la protección adecuada y las garantías de seguridad se puedan prestar los servicios para esas personas que lo necesitan. Mientras, instituciones locales e insulares actualizan la información a través de sus páginas web, redes sociales y medios de comunicación, manteniendo la atención telefónica al ciudadano. La buena noticia en Canarias de esta pandemia global que sufrimos nos sigue llegando desde El Hierro, donde no hay casos positivos. Aún así, Eduardo Pulido, también se extreman las medidas preventivas.
Un día más y no hay ningún caso positivo por COVID-19 en toda la isla del Hierro. Por cierto, esta tarde, a partir de las 7, se va a hacer un homenaje a todo el personal sanitario de este país, pero al estilo herreño. La gente saldrá a sus balcones, terrazas, azoteas o ventanas para tocar los pitos, chácaras y tambores. Dos detalles más. Esta situación de confinamiento implica que los hogares herreños estén generando un mayor volumen de basura, por lo que el Cabildo ha tenido que reforzar este servicio. Y hoy la imagen nos la encontramos a primera hora de la mañana en la principal calle, en el centro neurálgico de la Villa de Valverde, con operarios del consistorio capitalino procediendo a labores de desinfección. La isla de Hierro todavía no ha habido ningún caso, gracias a Dios, de este tipo. Pues adelantar un poquito y hacer desinfectación en las calles del municipio. Y a medida que pasan las horas se van conociendo nuevas iniciativas para colaborar en la lucha contra el coronavirus. Una de ellas es la rehabilitación de la antigua fábrica de hielo de Las Palmas de Gran Canaria como centro de acogida de personas sin hogar. Un recinto que se va a abrir previsiblemente mañana. Es la antigua fábrica de hielo de Las Palmas de Gran Canaria. El consistorio capitalino lleva tiempo trabajando para transformarla en centro de día. Con una capacidad de 50 personas, ahora abrirá sus puertas para atender a los que viven en las calles en un esfuerzo por minimizar el riesgo de contagio del COVID-19. Nosotros calculamos que esas 50 plazas serán suficientes para el número de personas sin hogar, sobre todo, que se encuentran en la calle y que no están atendidas por los otros centros. Tenemos otros 3 centros en la ciudad para atender a los más desfavorecidos. También se mantiene el reparto de comida entre los usuarios de los comedores sociales, la ayuda quincenal de entre 100 y 15 euros para familias sin recursos ni prestación económica o el servicio de ayuda a domicilio para mayores en situación de dependencia. Vamos a mantener al 100% la ayuda a domicilio. Esto significa incluso el ayudarles a bañarse. No se va a restringir ni un servicio de ayuda a domicilio. El consistorio capitalino mantiene la alimentación de todos los niños y niñas con cuota cero en el comedor escolar y los servicios de bomberos, policía local y protección civil. Y en La Palma, 5 contagiados por COVID-19. May Navarro, a pesar del dato, se sigue trabajando para evitar cualquier propagación. Así es, el último positivo se contabilizó el pasado domingo, día 15, en la isla. De los 5, tan solo 1 continúa ingresado en el Hospital General de La Palma, evolucionando favorablemente. Los 4 restantes siguen en aislamiento domiciliario y se presentan asintomáticos. Como novedad, en la isla de La Palma, a pesar de la tranquilidad que tenemos en los últimos días, se ha activado un nuevo protocolo. Estamos ya en el plan B. Hay que decir que aquí, en el acuartelamiento del Fuerte, cuentan con un nuevo servicio de asistencia, el Coronado. Aquí, en el interior, habrán 2 médicos y un enfermero quien se encargarán de realizar esas pruebas y explorar a posibles nuevos casos de coronavirus en la isla de La Palma. En un primer momento serán remitidos a aislamiento domiciliario y en caso de que estas pruebas den positivos pasarán a ser ingresados al Hospital General de la isla de La Palma. Con esta medida se pretende evitar los contagios dentro del propio personal sanitario de la isla de La Palma. Hoy además el Cabildo de la Isla Bonita se ha reunido en Consejo de Gobierno y ha tomado nuevas medidas frente a esta situación. Reunidos esta mañana en Consejo de Gobierno, el Cabildo de La Palma trabaja en tomar nuevas medidas para afrontar la situación actual de la isla. Tengan claro que ninguna pyme, ningún autónomo, ningún agricultor va a quedar abandonado por ninguna de las administraciones públicas de la isla de La Palma. Estamos todos trabajando para que esas medidas lleguen, sean los más ágiles posibles, pero por supuesto que de manera coordinada y que también los trámites de la misma sean también los más ágiles posibles. Al mismo tiempo, hemos tenido encuentros tanto el vicepresidente del Cabildo como yo con las patronales empresariales de la isla de La Palma. Nos hemos puesto en contacto también con los representantes sindicales para que nos hagan llegar las propuestas que ellos consideran para ponerlas todas sobre la mesa, también las propuestas de los distintos grupos políticos en la isla de La Palma y entre todos tener el mejor documento, las mejores acciones y las mejores ayudas para que también nos puedan sentir muy cerca durante este trance tan difícil por el que estamos atravesando. Será el viernes cuando la Corporación Insular vuelva a reunirse tras los encuentros estos días con los 14 municipios. El sector agrícola de Canarias continúa trabajando para mantener abastecidos los mercados y supermercados de las islas. Estos días en las pequeñas fruterías también se extreman las medidas de prevención.
Por ejemplo, la frutería de David, en Los Realejos. Él mismo nos muestra cómo es su día a día en su finca y en su tienda. Buenos días, señores. Las zonas agrícolas de Canarias despiertan un día más produciendo. Mercados y supermercados están abastecidos. También pequeñas fruterías como la de David, en Los Realejos, Tenerife. Entrando de 3 en 3, de 4 en 4, entran 4, van comprando y entrando y saliendo, ¿sabes? Para no formar aquí un bulo de gente. Una masa de gente, ¿verdad? Ya estamos todos aquí rellenando, colaborando y limpiando todas estanterías, paredes y todo. Se extreman las medidas de precaución en las zonas de tránsito de mercancía. Colaboración de todas las empresas, ahora todos unidos más que nunca. Para poder entrar a comprarme tú tienes que coger la temperatura, si daba positivo, guantes, el gel. Su trabajo es un servicio de primera necesidad. Tengo que rellenar esto para seguir viniendo al mercado. Siempre al centro de salud, para que nos cuidamos. Si no te van directamente a la farmacia, estoy en el mercado. Tarjeta sanitaria. Y estoy ya mandándolo por correo. Espera no tener que cerrar si la situación se complica. Es el día a día de los agricultores de las islas. El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia insiste en que en estas circunstancias excepcionales se puede donar sangre. El desplazamiento a los puntos de donación está permitido y de esta manera Estíbaliz Pérez se cumple con un servicio sanitario esencial. Hasta una de esas unidades móviles nos hemos venido. Lo que hay que evitar es que la afluencia de donantes se reduzca durante este estado de alarma. La ausencia de casa por este motivo está justificada. Lo que hay que evitar es que se reduzcan las reservas. En Canarias se necesitan 300 bolsas diarias para tratar a los pacientes hospitalizados. Bueno, he visto el anuncio a través de las redes sociales que ha puesto el ayuntamiento y como soy también donante habitual y hace más de 3 meses que di la última vez, pues bueno, he aprovechado la oportunidad y me he acercado a la unidad móvil. Ahora ya no hay la disculpa de que no tenemos tiempo, estamos muy ocupados y desde luego la disculpa que no se puede consentir nunca la de que le tengo miedo a la sangre. Esto solo donar de vez en cuando, pero bueno, estos días mejor, que hace falta cantidad, la verdad. Asimismo, el instituto hará unos justificantes para cualquier persona que si te para la policía cualquier cosa, pues llevarán un justificante de que han venido a donar sangre. He recibido la notificación de que estaban aquí para recibir sangre y hemos venido a donar, y más ahora que puede que haga más falta que nunca. Y ante estas circunstancias tan especiales, desde el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia se ha extremado las medidas de higiene y de autocuidado con los donantes. También se le informa a su llegada, cuando se da el cuestionario oportuno, sobre una serie de medidas a tener en cuenta. Por ejemplo, este folleto que se está entregando a cada una de las personas que se acercan a las unidades móviles. En estas circunstancias extraordinarias es importante que conteste a estas preguntas. ¿Ha tenido fiebre o tos en los últimos 14 días? ¿Ha tenido contacto con casos en estudio o casos confirmados de COVID-19? ¿Ha viajado en los últimos 14 días? Pues es importante que si en los 14 días posteriores a la donación tuviera usted fiebre o tos, pues lo avise lo antes posible. Esta es una de las medidas que están adoptando de forma excepcional a raíz de este estado de alarma y sobre todo para aquellas personas que se acercan a las unidades móviles que se encuentran distribuidas por toda Canarias. Bueno, Dacil, ¿cómo lo lleva? Súper bien. ¿Qué le contaría a la gente? Que se animen y que colaboren con todo lo que podamos, aunque sea poco, es mucho para otras personas. Que se anime, que no cuesta nada y que ayuda muchísimo. Bueno, pues debemos cumplir todos las recomendaciones que ha dado Sanidad para evitar la propagación. Desde aquí insistimos en ella, sobre todo en la necesidad de continuar en casa. Esa es nuestra misión. Toda la población tiene que seguir las pautas y recomendaciones marcadas por el Gobierno para evitar la propagación del coronavirus. Esta es información importante sobre el coronavirus, un virus parecido a la gripe común que oficialmente se considera expandido a nivel mundial. Para evitar el contagio, debes tener en cuenta en tu día a día que es conveniente que nos lavemos las manos a menudo, frotándolas muy bien con agua y jabón. También podemos utilizar un líquido desinfectante. Al estornudar, debemos cubrirnos la boca y la nariz con el ángulo interno del brazo. No hacerlo con la mano porque las gotitas que caen podemos transmitirlas a otra persona por contacto. Haremos lo mismo para toser. En cuanto a los pañuelos, es conveniente que se deseche una vez utilizado, porque si lo usamos, lo guardamos y lo volvemos a usar, el virus se puede propagar.
Hay que intentar evitar el contacto con abrazos y besos. Es conveniente mantener una distancia prudencial de al menos 1 metro con las otras personas. Si tienes síntomas de gripe, no debes acudir a los centros de salud, sino llamar al 112 y ellos te darán las indicaciones a seguir. No salir de casa a menos que sea necesario. De esta manera, todos colaboraremos para evitar que se extienda esta pandemia. Son muchas las dudas sobre esta situación inédita que estamos viviendo y en la que se hace necesario permanecer en casa. Por eso algunos de nuestros compañeros y compañeras también están trabajando desde su propia casa. Marta Rodríguez, a ti te han hecho llegar algunas de esas inquietudes, ¿verdad? Sí, se trata de cuestiones relacionadas con la asistencia sanitaria de aquellas personas que, aunque no presentan síntomas del coronavirus, sí que tienen necesidad de acudir a su médico. También preocupación entre los pequeños y medianos empresarios. Suponen más del 90% del total de las empresas que hay en Canarias y estos días muchos de ellos han tenido que cerrar sus negocios. Y también nos han hecho llegar preocupación, inquietudes relativas a cómo se debe proceder a la hora de sacar a las mascotas a la calle y sobre todo a la hora de volver con ellas a casa. Sobre todo esto hemos hablado con los expertos y aquí están sus respuestas. Si se tiene síntomas de alguna enfermedad leve, mejor llamar al centro de salud. Mis dudas se centran en saber si necesitan renovar las recetas, cómo deben recogerlas en papel y además respecto a las consultas de especialistas, si se van a seguir pasando con normalidad. Dado que mi padre, por ejemplo, tiene una cita concertada con un especialista para la próxima semana. Una persona que tenga unos síntomas que impresionan como cuadros leves, no deben acudir a los centros sanitarios, deben llamar a realizar consultas telefónicas sobre su estado de salud, siempre y cuando, repito, esos síntomas que presenten sean de carácter leve. En relación a los mayores, hay que evitar todo el contacto con ellos. Mis abuelos pertenecen al colectivo de riesgo y evidentemente no los estamos yendo a visitar. Sin embargo, sí que nos gustaría llevarles algo de comida casera, elaborada por nosotros, con guantes y tomando las precauciones necesarias. Sin embargo, esto no lo hemos hecho. La razón es que no sabemos si está permitido. Lo que hay que hacer es llevarles la comida en condiciones razonables de sanidad, que pasa fundamentalmente por el lavado de manos y el lavado de la superficie, la desinfección de las superficies en las que le vamos a llevar esos alimentos. Y mejor dejar esos alimentos en otra estancia. Si tenemos mascota... A mí me gustaría saber qué rutina se debe seguir en cuanto a la higiene de un perro después de sacarlo a la calle. Bueno, en estos días con el estado de alarma, lo ideal es sacar al perro, a nuestro animal de compañía, solo una persona con una correa corta y recomendable cuando el animal llegue a casa, pues poder limpiar todas las patas del animal con agua y jabón justo al entrar a la casa. Para los empresarios también algunas claves. ¿Qué es lo que va a pasar a partir de ahora con nosotros, con los autónomos, los que hemos tenido que poner cierre a nuestras puertas desgraciadamente? ¿Y qué es lo que va a pasar con los pagos con el pago del autónomo, con los proveedores, el pago del alquiler, ya que si no tenemos entradas, pues no podemos hacer frente a esos pagos? Durante estos 2 meses, como medida excepcional, se anule la cuota de autónomo o bien que directamente se pueda cesar el autónomo y pasar a lo que sería el cese de actividad, lo que es el famoso paro de autónomo, y poder cobrar del fondo de garantía. El Consejo de Ministros ha aprobado un paquete de medidas para minimizar el impacto en las empresas. Y esta situación ha reducido casi un 8% el consumo de energía en Canarias tras decretarse el estado de alarma. Lo ha reconocido la empresa Endesa, la eléctrica, que además ha anunciado que se suspenden los cortes de los contadores por impago durante el periodo que dure esta situación. Los datos del consumo energético se han visto alterados tras decretarse el estado de alarma por el coronavirus. Durante el primer lunes en el que se obligó a los ciudadanos a permanecer en casa, el consumo a las 11 de la mañana fue un 7,8% menos que el generado el lunes anterior a la misma hora. Ha habido una bajada de en torno a 110 megavatios en la demanda eléctrica del conjunto de Canarias, que viene a ser en torno a un menos 7,8% aproximadamente.
Endesa ha suspendido a raíz de los planes de contingencia todos los cortes programados por mantenimiento. Solo se mantendrán en casos de avería extraordinaria. No vamos a hacer afectaciones del suministro. Solamente en casos de absoluta necesidad procederíamos a afectar al servicio. Además, ha decidido no proceder a ningún corte de luz por impago de la factura eléctrica ante la situación excepcional motivada por la pandemia del coronavirus. Como saben, el decreto ley sobre coronavirus permite sacar a la calle a nuestras mascotas, pero con limitaciones. No se permiten paseos largos, sino el tiempo suficiente para que el perro haga sus necesidades y en horario de menor afluencia. Si el propietario no cumple con esta norma, se arriesga una multa. Además, hay que sacar a la mascota solo, sin la compañía de otra persona, y no estar en contacto tampoco con otros animales o propietarios para evitar el contagio. Hay gente que se crece ante la adversidad. Bien podríamos pensar en Alejandro Suárez, por ejemplo, es propietario de un hotel para mascotas en la Vega de San Mateo, en Gran Canaria. Se ha quedado sin huéspedes, pero ha decidido ofrecer a los sanitarios que están trabajando sus instalaciones gratuitamente. Tenían el cartel de lleno colgado hasta el final de Semana Santa. Por desgracia, esta crisis también nos está afectando a nosotros, nos han hecho todas las cancelaciones que teníamos. Al mal tiempo, buena cara y además solidaria. Este hotel de mascotas ha decidido ofrecer sus servicios gratuitos al personal sanitario de Gran Canaria. Pues queremos quitarles un poquito esa preocupación de que además de hacer dobles turnos, tener que llegar a casa, ocuparse de los perros. Bueno, pues nosotros lo que ofrecemos es nuestro hotel gratuito para ellos, para que los perros tengan sus necesidades cubiertas de ejercicio, de juego, de alimentación y demás, y que ellos se preocupen de los pacientes, de nuestra gente, de nuestra familia. Que de sus perros se encargan ellos. De la cartillita, el collar y la correa. Alejandro es una de las caras amables que trae consigo la moneda del coronavirus a las islas. Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo y acciones solidarias, desde gente anónima hasta profesionales de diferentes sectores. Vean algunas. Salen a ventanas y balcones para apoyarse en este estado de alarma. Imágenes como esta de Las Palmas de Gran Canaria se repiten en diferentes puntos del archipiélago. La policía estos días no solo vigila las calles o multa. También las caras más conocidas de la televisión hacen llegar su apoyo, por ejemplo, en forma de décimas. Va mi abrazo y mi emoción para los trabajadores que, venciendo sus temores, siguen al pie del cañón. Otros nos sacan una carcajada explicándonos situaciones cotidianas, como las videollamadas. Ahora sí, pero sepárate de la cara que... Mamá, nada más que te veo los orificios de la nariz. Y los DJs realizan sesiones en directo a través de las redes sociales. Dedicado para todos los sanitarios, enfermeras, enfermeros, salud pública. Y los que salen a la calle pueden ver estas obras de arte que cuelgan en ventanas y balcones, elaboradas por manos chiquitas, pero de gran corazón. Bueno, ¿y qué les parece si repasamos la cronología de esta alarma sanitaria desde que el coronavirus comenzó a propagarse de forma exponencial? Parece que ha pasado muchísimo tiempo, ¿verdad? En tan pocos días. El tiempo corre rapidísimo. Desde que escuchamos que empezaba en China, que pasaba a Italia, como el país más afectado de Europa. Este es el desarrollo de la extensión de la enfermedad hasta que se decretó el estado de alarma. Con 17 muertos y 630 infectados se confina el 22 de enero a 11 millones de habitantes en Wuhan. En España se considera muy poco probable que se importen casos de China. 8 días más tarde la OMS declara la alerta sanitaria global. El primer caso en España se registra en La Gomera. En febrero ya hay 40.000 casos, casi todos en China. La cifra de fallecidos asciende a 908. Barcelona cancela el Mobile World Congress y el 14 de febrero, primera víctima mortal en España. El dato no saldrá a la luz hasta el mes de marzo. Al acercarse el final del mes de febrero, en Italia van subiendo de forma muy drástica los casos registrados, llegan hasta los 152. El día 28 ya son 1.000 afectados y 29 fallecidos en ese país, mientras en España, con 50 casos, Sanidad asegura que no hay una gran transmisión. Con la entrada del mes de marzo, Pekín anuncia que cada día se registran menos casos nuevos. Sin embargo, las cifras en territorio europeo se desbocan. En Italia, en la primera semana de marzo ya son 1.501 los casos registrados y 66 los fallecidos.
fallecidos. En España se eleva esa cifra de casos positivos de 50 a 600 y el número de fallecidos asciende a 17. Las primeras medidas drásticas se dan en las comunidades de Madrid y La Rioja, donde se produce el cierre de todos los centros educativos. En Italia el confinamiento del país ya es total. España sigue anunciando medidas, cierre de escuelas, locales de ocio, museos e iglesias. Se suspenden actos como las fallas y las celebraciones de Semana Santa. El 14 de marzo, el Gobierno de España decreta el estado de alarma. El 30 de enero se registra en La Gomera el primer caso de positivo por coronavirus en España. El afectado, un alemán que había estado en contacto con el virus en su país. 3 semanas más tarde, tras confirmarse un segundo caso, se reactiva el protocolo de aislamiento. Familiares y amigos del afectado también son confirmados como portadores del virus. La cifra de positivos sigue aumentando paulatinamente hasta llegar a 6 casos el 2 de marzo. En las 2 semanas siguientes, el foco se extiende más allá de La Gomera. Se confirman positivos en Tenerife y Gran Canaria. El 7 de marzo se registra un positivo en Fuerteventura. Para el día 11, y después de confirmarse también más casos en Gran Canaria, Tenerife llega a los 7 positivos. Un día más tarde se produce el primer fallecimiento en Canarias, concretamente en Gran Canaria. En esas fechas ya hay 62 pacientes en activo y 7 personas dadas de alta. El 14 de marzo el total sube a 82, con todas las islas registrando altas a excepción de la isla de El Hierro. La barrera de los 100 se supera el día 15 y el 16 se registra el segundo fallecimiento, esta vez en Tenerife. Ayer la cifra oficial, 138 casos activos, 8 altas, 2 fallecidos y 13 ingresados en la UCI. Esta mañana Sanidad confirmó un tercer fallecimiento. Bueno, pues esta es la historia hasta hoy de este coronavirus que nos tiene a todos metidos en casa y donde tenemos que aguantar un tiempo más. Enseguida toda la actualidad del deporte. Una pausa.